Vamos a la entrevista con el productor cinematográfico mexicano Fernando de Fuentes. Fernando de Fuentes ha estado al frente de una empresa que se llama Anima Studios, que ustedes seguramente identificarán porque es la empresa que ha hecho posible la realización de películas como La Llorona, como Don Gato y su pandilla, y series como El Chavo del Ocho. Así se puede decir que es la empresa de animación más exitosa de México. En lo que corresponde al ámbito audiovisual, es una empresa con una gran proyección. Estamos muy contentos de conversar con Fernando de Fuentes, quien ha sido fundador de esta empresa, y quisiéramos platicar acerca de las distintas aventuras que ha surcado esta empresa y entonces ver detalles acerca del mundo de la animación en México. Fernando de Fuentes, gracias por estar con nosotros. Platícanos cómo llegan ustedes al orden de la animación y cómo desarrollan sus primeros proyectos. Muchas gracias por la invitación, gracias a ti, a tu auditorio. Empezamos un poco por accidente porque pertenecíamos a un portal de internet, que dentro del portal había un canal de animación muy poco sofisticado. Cuando desaparece este portal por cuestiones económicas de que explotó la burbuja de internet, un grupo de socios junto conmigo decidimos rescatar la parte que se había construido de internet. ¿Qué hacían ustedes en internet? Hacíamos pequeños cortitos, chuscos de Cuauhtémoc Blanco, del Perro Bermúdez, de José Ramón Fernández, deportivos. Entonces eran como bromas o chistes cortos para internet, una animación muy poco sofisticada. Pero habíamos aprendido mucho en esos 3 años que duró el portal. Entonces, cuando desaparece, decidimos rescatar esta parte y empezar la aventura de hacer una empresa que se dedicara a hacer animación multiplataforma. Creo que eso es importante porque hemos hecho animación para internet, para cine, para televisión y para directo a video, ¿no? Nuestro primer proyecto fue afortunadamente una película que se distribuyó en todo el territorio latinoamericano con éxito relativo para la época. Se llamó Magos y Gigantes. La distribuyó 20th Century Fox, lo cual avaló pues, la calidad del producto y de la época en que se estaba haciendo. Fue en el 2003. Fue nuestro primer proyecto y ahora pues ya contamos 7 proyectos estrenados en cines, lo cual creo que es inédito para una productora, y a la fecha también contamos con más de 4,000 minutos de animación comercial producida y explotada en el territorio. Entonces nos convierte en el estudio más grande de animación no solo de México sino de América Latina. Hay historias que ustedes han desarrollado que están ligadas al mundo de las leyendas mexicanas, hay otras que parece que llegan del extranjero y entonces uno de pronto no sabe y piensa que Don Gato. Yo platicaba con un amigo en Estados Unidos y le decía, ¿ya viste Don Gato? ¿Qué Don Gato? Don Gato, no. Y resulta que Don Gato funciona, pero en Latinoamérica, no en Estados Unidos. O sea, fue hecho aquí y entonces su circulación fundamental estaba entre nosotros. Y este otro proyecto del Chavo del Ocho, que ha permitido el acercamiento entre este personaje generado por Chespirito hace muchos años a una nueva generación. Yo quisiera que fueras moviendo las páginas de estas historias para irnos orientando y aprender a leer un poco de lo que hace Anima Studios. Don Gato, una franquicia que quizá en Estados Unidos no tuvo éxito, pero sí lo tuvo en el resto del mundo. Hemos estrenado exitosamente Don Gato en Brasil, Argentina, Perú, Venezuela, México. Ahora ya se estrenó también en Israel. En un hecho sin precedentes se estrenó en el Reino Unido, en Inglaterra. Don Gato es muy querido. Va para Sudáfrica y Corea del Sur. En fin, es un producto multinacional que además en televisión, la venta de derechos de televisión va a llegar a más de 100 países, ¿no? A diferencia de un producto como La Llorona, que quizás su explotación es nada más en 14, 15 países, Don Gato o otras películas que hemos hecho como Kung Fu Magoo van a más de 100 países en televisión, ¿no? Esas son las dos vertientes. Y las otras 2 vertientes en cuanto a contenido es que
Bueno, es que algunas las hacemos propiedades intelectuales nuevas y frescas, que obviamente son más difíciles de dar a conocer porque no tienen toda esta historia detrás. Y otra cosa es buscar personajes reconocidos. Estamos siempre buscando el balance en eso, ¿no? En hacer, por un lado, atacar al público con personajes reconocidos, pero sin olvidar en hacer y fabricar los nuestros, que es mucho más difícil, ¿no? Porque no tenemos esos presupuestos tan grandes como para dar a conocer personajes nuevos, pero vamos por buen camino. El productor Fernando de Fuentes, quien por cierto, es descendiente del director mexicano Fernando de Fuentes, el director de El compadre Mendoza, Vámonos con Pancho Villa, todas estas películas básicas para el conocimiento del cine mexicano. Fernando de Fuentes nos habla acerca del el modo en que consiguieron los derechos de Don Gato y su pandilla y la manera en que desarrollaron este proyecto importantísimo para nuestro cine. No fue nada fácil, fue una negociación de 2 años y una labor de convencimiento a Warner Brothers, porque curiosamente nunca había sucedido en la historia de Warner Brothers. Le habían licenciado un personaje a otro estudio para que hiciera una película, ¿no? Afortunadamente y desafortunadamente, pero Don Gato no tuvo mucho éxito en Estados Unidos como en América Latina, como bien mencionas, porque parte fundamental de los dibujos es el doblaje y los actores de voz. La realidad es que Don Gato en inglés es muy distinto a como es Don Gato en español. Creo que el talento de Jorge Arbizu, el Tata, que le dio vida a los personajes en México, fue fundamental porque los cambió completamente, los hizo a un yucateco, a un tartamudo, a un niño, cuando en Estados Unidos todos eran, las voces eran o semejaban como gángsters italianos, ¿no? Incluso Don Gato hablaba como italiano, mafioso. Eso no generó mucha empatía en Estados Unidos. También allá no son muy tolerantes y como los ratings de la primera temporada no fueron lo esperado, luego sacaron del aire, ¿no? A diferencia de México, que estuvo más de 30 años al aire, ¿no? Entonces, algo que te lo están repitiendo tanto, además era de calidad, pues se nos impregnó en la conciencia, ¿no? Fernando de Fuentes, en muchísimos países de habla hispana, el Chavo del Ocho es un símbolo del tercer mundo, o de la pobreza, o también un símbolo del ingenio mexicano, de una manera de resolver las cosas. Esta serie fue iniciada y culminada por Chespirito y su equipo, y ahí quedó, como en el museo de la televisión. Ustedes lo recuperan y lo convierten en otra cosa. Platícanos. Bueno, tuvimos la suerte de que nos buscara Grupo Chespirito. Entiendo que llevaban más de 11 años buscando cómo y con quién llevar a la pantalla al Chavo animado. Querían presentárselo a una nueva generación. El crédito obviamente de la idea y del proyecto es de Roberto Gómez Bolaños y de su hijo, Roberto Gómez Fernández, y de Grupo Chespirito. Pero no encontraban con quién hacerlo porque en ese entonces pues no había empresas que hicieran animación. No era un producto que se quisiera hacer en Oriente, en la India o en Corea del Sur, porque difícilmente un oriental iba a entender la cultura y la idiosincrasia de un programa tan importante latinoamericano. Y tuvimos la gran suerte de coincidir en el tiempo y en el espacio, ¿no? Porque fue el momento adecuado. Nosotros ya teníamos 3 largometrajes también terminados. Entonces, eso le quitaba la duda a Grupo Chespirito de que si éramos o no capaces de llevarlo a cabo, ¿no? Era como que es una serie animada, obviamente tiene presupuestos altísimos y no le iban a entregar el dinero a cualquiera, ¿no? Y el tener ese currículum pues nos ayudó. Y luego fue el reto creativo, ¿no? El reto creativo de hacer esta leyenda, este ícono de Latinoamérica y del habla hispana, no traicionar sus principios, de llevarlo a la pantalla para una nueva generación, pero sin que la gente dijera, eso no es... O sea, era un reto complicado en cuanto a diseño y técnica y narrativa, ¿no? Por eso es que la primera temporada es una réplica. Los primeros 26 episodios están replicados de 26 episodios originales. Están reescritos, pero al final es la misma historia. Y a partir del episodio 26 se escribieron guiones originales. Ya con la serie probada empezamos a experimentar
nuevas historias, siempre manteniendo la esencia de los grandísimos personajes creados por Don Roberto. ¿Cuál es el futuro de Chespirito en el mundo de la animación? Bueno, entiendo, a nosotros nomás nos toca fabricar la serie, se la fabricamos a Televisa y a Grupo Chespirito, que son como los coproductores. Nosotros somos los maquiladores, digamos, o realizadores. A nosotros nos gustaría pues seguir haciendo más, ¿no? Sin duda creo que la serie da para muchos más episodios por esos grandes personajes. Y entiendo que Televisa, que es quien distribuye, la ha explotado en todos los países de habla hispana, como bien sabes, igual que la serie original. Y también tiene una ventaja que sea un producto animado, porque tarda mucho más tiempo en envejecer. La animación pues se hace en alta definición, lo podemos modificar a cualquier formato, porque se anima en vectores. Entonces, si en el futuro las televisiones ya no son HD, sino son doble HD, se puede modificar para atender esos nuevos formatos. Entonces, creo que tenemos Chavo animado para mucho rato. ¿Por qué? Porque se ha mantenido esta esencia de este humor blanco, de este humor familiar, de este humor que trasciende fronteras, sin querer inventar un nuevo formato de humor o algo que sea pasajero, ¿no? Estamos como en comedia tradicional original. Creo que tenemos Chavo para mucho rato. Muchas gracias, Fernando de Fuentes. Hasta luego. Muchas gracias, gracias, Gabriel. Hasta aquí con esta emisión radiofónica producida por la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León. Nos escuchamos la próxima semana.